En la crisis, las empresas creativas tienen más oportunidades. Empresa Creativa, un programa de Sandra Domínguez y Walter Ton, los sábados a partir de las 10:30. Empresa Creativa. Muy buenos días, qué gusto compartir esta mañana de sábado tan agradable en este programa en Red 101 Empresa Creativa que hemos diseñado, que hemos pensado y que queremos ofrecerles todos los sábados a partir de las 10:30 con Walter Tom, a quien le doy los buenos días. Walter, un gusto que estés conmigo aquí en este programa, en esta radio. Gracias, Sandra, el gusto es para mí poder compartir con vos y con todos nuestros oyentes sábado tras sábado este programa. Bueno, y les recuerdo que tenemos una fanpage, esto es, te metés a internet, al Facebook y nos buscás como Empresa Creativa, nos das el me gusta, allí podés escuchar programas anteriores de Empresa Creativa y también hacernos algunas sugerencias y como decía el sábado pasado, Walter, mucha gente interactúa con nosotros, nos pone comentarios, pregunta cosas, sugiere, así que muy agradecidos a todos aquellos oyentes que se comunican con Empresa Creativa a través de Facebook. Es que es muy buena la participación porque en realidad nuestro programa está dedicado, como cualquier programa, a los oyentes. Entonces es importante saber cuál es el retorno que tienen los oyentes y qué es lo que en realidad les interesa para poder brindarles el mejor de los servicios que podamos hacer. Bueno, y el que pegó mucho y bien es el tema del leasing que hablamos el sábado pasado y que quedaron algunas cuestiones pendientes, sobre todo en lo que tenía que ver con la compra de vivienda a través del leasing. Y esta posibilidad que yo te decía, ¿por qué se hace tan poco? ¿Tendrá miedo la gente de hacer a través de leasing operaciones? Para ampliarlo el tema, yo creo que es conveniente, primero que nada, ver cuáles son las modalidades que hoy tiene el leasing. Yo había comentado el sábado pasado que teníamos una antigua ley, la 24441, que solo hablaba de dos leasing, el operativo, que era el que hacía el dueño de ese bien, y el financiero, que lo hacía un financista que compraba el bien y lo entregaba en leasing. Esa ley fue modificada por la 25248 hace ya varios años, año 97 más o menos, que fue una ley que corrigió mucho la cuestión. Esta ley prácticamente fue trasplantada en forma exacta a nuestro actual Código Civil. Y entre las cosas interesantes que tiene, por ejemplo, 6 modalidades de realizar este leasing. En el leasing, recordemos, hay un dador que es el dueño del bien que entrega el uso y goce de ese bien a un tomador que es quien recibe la tenencia de ese bien para poder utilizarlo hasta el momento que va a hacer uso de la opción de compra, y en esa opción de compra va a pagar el saldo del precio y allí se le va a transferir la propiedad del bien. El bien va a ser del dador hasta el momento en que se termina de concretar y pagar el saldo de precio, y allí pasa a ser este bien del tomador. Una oyente llamó por teléfono después del programa del sábado y lo que preguntaba era si yo pago alquiler, ¿cómo hago para pagar alquiler y además pagar la parte que corresponde del leasing? Bueno, acá hay una ecuación económico-financiera que es muy importante para el éxito del leasing. ¿Cuál es esta ecuación económica-financiera? El canon, porque el leasing se divide en dos partes. Canon, que es el pago periódico, y precio, que es lo que se paga al final cuando se hace la opción de compra. El canon, cuando se diseña teniendo en cuenta dos elementos importantes. Uno de los elementos es el costo del uso y goce, que es lo que llamamos habitualmente alquiler. Y el otro es el precio, o sea, lo que se está pagando a cuenta del precio que se adiciona a ese alquiler y da el monto de la cuota. En ese diseño que se hace, ese diseño económico, es donde se decide si le vas a poner mayor cantidad de precio o menor cantidad de precio hasta el momento que vas a llegar al uso de la opción y poder quedarte con el bien. Si lo que te interesa es que ese bien sea devuelto, lo que vas a tener que hacer es ponerle muy poca parte del precio que le cueste mucho al final pagar el saldo de este precio, entonces ahí te van a devolver el bien y van a hacer un nuevo leasing. Si vos lo que querés es que ese bien se quede allí y no vuelva porque no vas a saber qué hacer, tenés que hacer que el saldo que quede a pagar sea bastante bajo.
Bueno, me encanta el tema. Te propongo que hagamos un paréntesis, abramos un paréntesis, porque ya tenemos en línea a José Atencio. Vamos a seguir charlando en el transcurso del programa del leasing, más precisamente cómo lo pueden usar las empresas, ¿no? ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve? Claro. José, muy buenos días, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Estoy acá con Walter. ¿Qué tal, Sandra? ¿Qué tal, Walter? Y buen día a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bueno, medidas importantes, muy impactantes también y esperadas. Los anuncios que hizo el ministro Prat Gai a mitad de semana, pero nos interesa hoy hablar de un tema que hace rato que nos habíamos comprometido con Walter de hablar, que es la situación de las economías regionales. Han abierto la importación y exportación. ¿Cómo va a impactar esto en las regiones productivas de Mendoza? Bien, Sandra, es muy oportuno, digamos, en este momento, dada la inquietud que plantean, y me parece muy interesante realmente retomar este tema, porque muchas veces sentimos hablar de economías regionales, y de hecho nosotros mismos nos hemos referido en algún espacio, en algún momento en nuestro programa, sobre este tema, pero a veces no queda muy claro el concepto a qué nos referimos concretamente. Si me permitís, dos líneas para recordar de qué se trata este tema de economías regionales, ¿no? Siempre que hablamos de la economía argentina, la economía productora, generalmente se hace referencia a los grandes latifundios o las grandes extensiones productivas como trigo, maíz, soja ahora, ¿no? Todo lo que comprenden las economías de las distintas provincias fuera de la pampa húmeda, es decir, ese conjunto de sectores económicos que funcionan más o menos similar y que están fuera de la zona de esta gran extensión de la pampa húmeda, es lo que se consideraría como economía regional. Es un concepto muy vago, un concepto muy amplio, pero para que tengamos idea concretamente a qué se refiere, es este tema de las producciones agrícolas y también las agroindustriales que están, como habíamos dicho, fuera de las zonas extrapampeanas. Concretamente, por ejemplo, hacemos referencia a la producción de cítricos, a las manzanas, a las peras, también al ajo, ¿por qué no? Ahora también ha surgido mucho el tema de la papa últimamente, y sobre todo aquí en el Valle de Uco. Sin mencionar, no podemos dejar de mencionar obviamente al tema de las uvas, toda la vitivinicultura, aceitunas, azúcar, tabaco, me estaría olvidando de la hierba, la miel, el algodón, incluso por ejemplo la cuenca lechera que está en la zona de Santa Fe. Son todos sectores, regiones, conglomerados o digamos sectores económicos que tienen de alguna forma algunas cosas en común, pero que en realidad entre sí son muy diferentes, y que de alguna manera en los últimos años han visto de alguna forma alguna suerte de deterioro en el comportamiento de sus indicadores económicos, sobre todo en la pérdida de rentabilidad de muchas de las producciones. Eso es lo que más se ha estado reclamando en los últimos tiempos y que supuestamente el gobierno actual intenta dar algún tipo de respuesta, sobre todo por este tema de la recuperación de la rentabilidad en algunos sectores de lo que se denomina, obviamente, economías regionales, ¿no? Cuando hablamos de la quita de las retenciones, la verdad es que estudiando un poco a fondo el tema de las economías regionales, realmente el tema de la quita de las retenciones no significa el gran cambio para estas economías. Creo que sí puede llegar a ser un poco más impactante el hecho de que un ajuste del tipo de cambio del dólar, por ejemplo, puede llegar a tener un impulso mucho mayor, siempre y cuando esto no se traslade enteramente a los precios y a los costos internos de cada uno de los sectores, ¿no? Cada sector en particular va a tener que evaluar su propia situación. Como dijimos, son muy disímiles, muy diferentes uno del otro, y realmente hay que ir viendo cómo van evolucionando en este tiempo. Pero las expectativas para el 2016 son favorables. Ahora, fíjate que todos estos sectores tienen una cosa en común. Son cultivos de largo espacio de tiempo. Casi todos los cultivos que hemos hablado de recién, fruta, uva, olivos, son cultivos que tenés que invertir durante muchos años para poder tener producción y no podés salir tan fácil. Hay cultivos en los que vos salís
fácilmente y te vas de un cultivo al otro con mayor facilidad. Pero las economías regionales, aparte de tener esa característica, tienen la característica de ser emprendimientos que no se puede salir fácil de ellos. Y lo que vos decías de las retenciones, es cierto, no es tan grande el impacto que tienen de las retenciones, pero creo que algo puede ayudar. Así es, esa es la esperanza que muchos productores están depositando en ese tipo de medidas, y es muy interesante lo que acabas de comentar, Walter, porque la verdad es que salir rápidamente de estos negocios, yo mencioné también el ajo y la papa, ¿no? Dentro de todo lo que mencionamos pueden llegar a ser los más rápidos de salida, ¿no? Aquellos productores de ajo o de papa rápidamente al año siguiente pueden invertir o volcarse a otro tipo de actividad o cultivo, digamos, ¿no? Pero no sucede lo mismo en el caso de los cultivos como peras y manzanas o incluso la vitivinicultura. Y no solamente hay que hacer referencia a los productores de estos, a los que llevan adelante el emprendimiento principal, sino que alrededor del negocio principal se tejen una serie de relaciones, de servicios, insumos que conforman los denominados clústeres, es decir, son, negocios satélites que van surgiendo alrededor del negocio madre. La vitivinicultura, podemos decir que la vitivinicultura, por ejemplo, da empleo directo a los peones de las viñas, a los peones de bodegas, etcétera, etcétera. Pero en forma indirecta genera también mucho, por ejemplo, mano de obra, sobre todo por los negocios que son satélites a esto mismo. Y un tema que me olvidé de mencionar al comienzo es que las economías regionales se caracterizan en general por ser mano de obra intensivas, es decir, que son, dentro de todos los factores productivos, apelan mucho más fuertemente al empleo de mano de obra que, por ejemplo, de capital, de maquinarias o otro tipo de factores productivos. Son grandes demandantes de mano de obra y eso también es importante, sobre todo para afectar en forma positiva a la demanda de empleo de las provincias fuera de la pampa húmeda, ¿no? José, había una preocupación en algunos sectores por la baja del 5% en las retenciones a la soja porque, bueno, nos coparticipan a las provincias y va una parte de esa coparticipación a las economías regionales. A los municipios. Claro, a los municipios. Y bueno, la queja de algunos intendentes en estos días era esta, que va a bajar nuestra coparticipación y podemos vernos perjudicados. Algunos hablaban de hasta 32 millones de pesos que perderían los municipios. Desconozco los datos, del impacto fiscal que esto puede llegar a tener en contra de los municipios o provincias. Realmente no tengo los datos certeros de cuánto puede llegar a ser el impacto en la disminución de un año al otro, por ejemplo, o respecto de lo que tenían previsto en los presupuestos que ya en la mayoría de los casos se habían aprobado. En algunas comunas o las provincias ya habían aprobado los proyectos de ley de presupuesto para el año 2016. Realmente desconozco cuál puede llegar a ser el impacto fiscal de esto y es ciertamente una disminución en los ingresos posibles, tal como vos mencionabas, Sandra. Esto afecta obviamente en forma negativa a los planes de los distintos gobiernos locales, pero realmente no puedo llegar a dimensionar si esto es compensado o no por los efectos positivos que pueda llegar a tener el resto de las medidas. Claro, cuando se reactive. ¿no? Claro, cuando se reactive. Esto es como... No desconozco cuál puede llegar a ser se va a ir viendo en cada caso. El resultado de esa nueva matriz de costos, ingresos y demás. Es más, me animaría a decir que no contamos con un sistema estadístico tan inteligente que pueda llegar a estimar en forma precisa el impacto neto de todo este cambio, ¿no? Imagino que muchos apuestan a que la dinamización de las economías del sector privado a la larga va a terminar siendo mucho más favorable. Imagino que eso es lo que termina de alguna manera estimulando la toma de este tipo de decisiones, ¿no? Muy bien, José, si querés hacer otra pregunta. Un comentario. Al parecer, parece que vamos a empezar a tener índices nuevamente
Así que sería importante, a lo mejor para el sábado que viene, que nos cuentes un poco estos índices y cuál es la incidencia que tienen estos índices en el manejo económico, en las previsiones de las empresas y todo aquello para lo que son útiles, porque se está reorganizando todo este Instituto de Estadísticas para dar la verdad de la información. Así es, esperemos que se puedan contar con estadísticas oficiales, confiables, y que, digamos, todas las empresas puedan contar con la misma información para la toma de decisiones y también para la toma de decisiones de las políticas públicas, ¿no? Otro tema que por ahí dejamos, tiro así el dato como para los próximos encuentros en nuestro programa, es cuáles son los negocios o los sectores que brillan con mejores perspectivas para el 2016. Si les parece, lo dejamos planteado como para una inquietud para los próximos programas, quizás energía, infraestructura, agronegocios y otros más que por ahí están viendo grandes chances de crecimiento para el próximo año y los siguientes, ¿no? Bueno, entonces el compromiso está formulado. Nos reencontramos el próximo sábado, José. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Saludos. Muy buenos días. Qué tema interesante, Sandra. Vamos a ver si para el sábado que viene entrevistamos a algún productor que represente a estas economías regionales para que nos cuente su visión desde el otro lado. Me parece fantástica la idea y así será. Hacemos una pausa. Empresa Creativa. Más allá de cualquier diagnóstico, las empresas que rompen paradigmas son las que se sostienen en la crisis. Empresa Creativa, el programa de Red 101 que lleva soluciones prácticas y aplicables. Sandra Domínguez y el Dr. Walter Ton, los sábados a partir de las 10:30 por Red 101. Continuamos en Empresa Creativa. Vamos a darle la bienvenida, los buenos días al especialista en marketing, licenciado Luis Eláscar. Luis, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Sandra? Buenos días a toda la audiencia. Luis, ¿qué es el marketing de la experiencia o marketing experiencial? Bueno, esto es una evolución del marketing. El marketing, si hiciéramos un muy breve resumen, podríamos hablar que fue marketing de producto, luego marketing de servicio y hoy se habla de marketing de la experiencia o marketing experiencial. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que es esto, el marketing de la experiencia? Es la vivencia, o pone énfasis en la vivencia que tiene un cliente en contacto con la organización. ¿Dónde podríamos verlo más fácil o hacerlo más simple para que todos lo podamos comprender fácilmente? En un hotel, en un viaje, en una visita a un hospital o en este tipo de servicios donde uno tiene toda una vivencia con el prestador. Por ejemplo, en un hotel, bueno, el servicio sí puede estar dado por buenas sábanas, buenas camas, buena comida. La experiencia tiene que ver con mucho más que esto, tiene que ver con cómo te sentís o cómo te hacen sentir, desde cómo te reciben, desde que te llaman por tu nombre, que están atentos a vos en todo momento, que prendés el televisor y te da la bienvenida con tu nombre y apellido, que te desplazás por el hotel y todo el mundo sabe cómo te llamás, que te prestan servicios adicionales o que te dan podés hacer una visita a otro lugar y te llevan y te viven y te ponen un guía de servicios para que te acompañe y demás. Es decir, lo podríamos resumir como la vivencia que tiene el cliente en contacto con la organización. Bueno, qué interesante, y me parece también que esto ha surgido un poco presionado por las redes sociales, ¿no? De hecho, en Facebook, por ejemplo, hay páginas donde el turista cuenta su experiencia personal y es tomada por otros viajeros para ir o no a un lugar determinado, a un restaurante, un hotel, como vos mencionás. Bien, si vos observás en las redes sociales, en estos sitios donde vos calificás y opinás sobre tele, el nivel de detalle es impresionante, porque los usuarios dicen, sí, estaba en una habitación que sentía el ruido del motor del aire acondicionado, o no tenía buena vista, me daba la ruta, o pasaban autos, es decir, la experiencia del cliente la vive por todos sus sentidos, por lo que escuchó, por lo que olió, por lo que saboreó, por lo que vivenció, por todas esas experiencias. Y ahí, cuando vos lees en esos sitios especializados, te das cuenta de todo lo que el cliente tiene en cuenta a la hora, por ejemplo, de elegir un hotel. Es decir, que
que esto, en la medida en que las empresas lo tengan muy presente, van a lograr mayor fidelización y preferencia de sus clientes. Ahora bien, muchas de las personas que nos están escuchando me pueden decir, mira, no tengo ni un hotel, ni trabajo en un hospital, ni tengo una agencia de viajes. Muy bien, podríamos hablar de la experiencia en productos. Sí. ¿Cómo te ha ido, Sandra, últimamente cuando quieres abrir una lata de durazno? Contame. Bueno, a mí es difícil, me cuesta. Sí, y siempre pienso, tendría que haber algún otro sistema para abrir una lata de atún o de durazno, sí, totalmente. No de durazno, varios. Sí. Algunos ya se adelantaron y le pusieron el abre fácil, pero cuando vas a abrir una lata de durazno, primero hay que lavarla, después es complicado, la pones a la orilla de la mesada porque la manijita del abridor te pega en la mesada, después que das toda la vuelta, la lata se levanta, se cae y todo el almíbar te ensucia el brazo, tenés que poner el dedo, tener cuidado de no cortarte, sacar esto, si te comes 2 duraznos después tenés que guardar el resto fuera de la lata porque si no te queda sabor a metal. O sea, la experiencia no fue buena, o la única buena experiencia fue el sabor del durazno. ¿Me explico? Sí. Es decir, la experiencia en ese brevísimo contacto con el producto va dejando mensajes positivos o negativos para poco a poco o dejas de comprar o seguís comprando. ¿Me he sido claro en esto, Sandra? Sí, perfectamente. Además, en ciudades como Mendoza, el Gran Mendoza o la misma provincia de Mendoza que pretende ser proyectarse como turísticamente, esto que vos estás diciendo es esencial, es muy importante porque tenemos confiterías donde nos hacen sentir mal o ignorados o como que realmente no nos dan importancia, los mozos nos dan la espalda todo el tiempo. Claro, correcto. Creo que en estas cosas hay que trabajar desde ya si la idea es tener realmente una ciudad turística, una provincia turística, ¿no? Totalmente. ¿Y sabés qué es lo grave, Sandra? Que después vos dejás de ir a un lugar y ni siquiera te acordás por qué dejaste de ir. Te dicen, vamos a tal restaurante, no, mejor no, probemos algo nuevo, fijémonos acá. Y no te acordás fehacientemente por qué no te gusta ir. Y tuvo que ver con la experiencia vivida. En un restaurante, que hay muchísimos en Mendoza, la experiencia es cada contacto, cómo me recibieron, cómo me hablaron, cómo me atendieron, cómo me ofrecieron, lo que comí, si estaba rico, o sea, toda la vivencia que yo tuve desde que estacioné hasta que me fui. Y muchas veces no te acordás por qué no te gusta volver o no querés volver o querés probar otra cosa. Y tuvo que ver con algún hito de la experiencia que tuviste ahí. Eso es el marketing de la experiencia. Es un poquito complejo porque tenés que tener en cuenta absolutamente todos los puntos de contacto con el cliente y tratar de transformarlo en una experiencia memorable. Muy bien, qué lindo tema, que vamos a seguir charlando seguramente para el próximo sábado. Nos reencontramos entonces, te mando un abrazo, buen fin de semana. Un abrazo para vos, buen fin de semana, un abrazo a los oyentes, que es un gusto compartir con ustedes. Vamos a la pausa, ya estamos con ustedes. Te acercamos herramientas prácticas para mejorar el clima laboral de tu empresa. Te proponemos la creatividad como salida. Empresa Creativa, un programa de Red 101 que piensa en empresas de Mendoza, Sandra Domínguez y Walter Ton, los sábados. Les recuerdo, después de esta pausa, que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra página en Facebook, que se llama Empresa Creativa. Y bueno, precisamente Empresa Creativa les está proponiendo que busquemos a través de las distintas entrevistas que hacemos, de los distintos especialistas que nos visitan y los que tenemos la oportunidad de hablar, distintas herramientas para mejorar la performance de la empresa, del negocio, de nuestra pyme, inclusive de la economía del hogar también. Y hoy quiero preguntarle a Fernando Conturso, a quien ya le doy los buenos días, la bienvenida. Fernando, un gusto tenerte con nosotros este sábado. ¿Qué tal? Buenos días, Sandra, buen día. Bueno, decía que ¿cuáles son las herramientas o si existen herramientas para saber cómo mejoro o qué está mal en mi empresa y debo mejorar? Así es, Sandra. La semana pasada hablábamos de la necesidad que tiene el empresario, el emprendedor, de detenerse un segundo a pensar en el avance de su negocio, a ver qué cosas están bien, qué cosas están mal,
Y muchas veces nos toca en ese momento de pararnos a pensar, nos toca reconocer que tenemos la necesidad, sentimos la necesidad de mejorar nuestra empresa, pero no tenemos en claro qué mejorar en nuestra empresa. Entonces, hay algunas herramientas que nos pueden brindar información que nos permita definir en qué puntos de nuestra organización trabajar, o a qué puntos hacer aportes, o qué puntos necesitan mejora, para que nuestra empresa continúe creciendo. Hay dentro de las muchas herramientas, ¿no?, que se ofrecen para las organizaciones, dos puntos que son sencillos, que son de costo muy bajo y que tienen siempre muy buenos resultados. El primero de ellos son las encuestas internas. ¿Qué significan las encuestas internas? ¿Cómo las aplicaríamos, digamos, para poder saber qué cosas mejorar dentro de la organización? Tal vez la manera más fácil sea explicarlo con un ejemplo. Digamos que yo tengo una línea de producción y yo quiero saber qué cosas puedo mejorar dentro de mi línea de producción. Entonces yo, como jefe de área o yo como gerente, ideo una encuesta, 5, 6, 10 preguntas, no más de eso, en las que cuestiono aspectos que yo creo importante conocer de la línea de producción, de la calidad de los materiales, de las características de los materiales con los que se trabajan, de los riesgos bajo los que trabajan los empleados. Hago unas copias y las reparto a los miembros de la línea de producción y les pido que las respondan anónimamente. Esto es muy importante porque el anonimato en las encuestas internas de la organización aportan un grado de transparencia muy importante, es decir, el empleado se siente más libre de opinar, si siente que no va a estar siendo observado o juzgado por las respuestas que pone en la encuesta. Entonces yo con esta información de repente puedo darme cuenta de que hay empleados que no conocen ciertas características de los insumos con los que trabajan y eso los pone en un riesgo o pone en riesgo la calidad final del producto. Entonces ahí ya tengo una alerta sobre qué trabajar. Entonces estas encuestas, que se pueden aplicar a todo sector de la organización, son una de las herramientas más importantes y más potentes, sobre todo por el bajo costo y porque el límite que tienen es la creatividad del empresario. Fernando, Walter Ton, ¿cómo te va? Walter, ¿qué tal? Buen día. Bien, escúchame, y como herramienta el tema de la capacitación, ¿no es una herramienta importante también que puede llegar a utilizarse con la gente a través de las dudas que tienen, hacerles capacitaciones para que su trabajo sea cada vez mejor? Eso es fundamental, Walter, capacitar al empleado. Lo que pasa es que muchas veces sucede esto, que como yo tengo personas trabajando en la empresa, yo doy por sentado de que ellos saben y conocen todos los aspectos de su trabajo. Y muchas veces hay mucha información que no tienen, muchas herramientas que no tienen, y que simplemente el trabajo sale porque sale de manera mecánica o automática, y nos estamos perdiendo de potenciar al empleado, de reducir riesgos, de reducir incluso costos, al desconocer qué aspectos capacitar. Por esto estas herramientas para averiguar qué cosas son necesarias mejorar en la empresa son tan importantes. ¿Y el empresario tiene miedo cuando capacita que esa capacitación que paga o absorbe termine yéndose a alguna empresa competidora? Sí, ese es un riesgo que existe en todos los niveles, pero que también depende de cómo se arme el plan de capacitaciones, cómo esté orientado. Yo no solo tengo que ofrecerle capacitación a mi empleado, no solo tengo que llenarlo de conocimiento, sino que también tengo que generar un ambiente donde él pueda plasmarlo, pueda practicarlo, pueda poner en marcha estos conocimientos que le doy, ¿no? Porque no sirve de nada si yo enseño liderazgo dentro de mi organización, pero tengo una organización chata, sin ningún mando medio que pueda ejercer algún tipo de liderazgo sobre sus compañeros. Claro, porque fíjate qué interesante esto que estás señalando. Se da mucha importancia en este último tiempo a la capacitación, que obviamente la tiene su peso específico, pero a veces se quedan las empresas solamente en la capacitación como la única herramienta, y después se corre este riesgo que el personal capacitado, con estas nuevas herramientas que adquirió, busque un empleo mejor o cambie de empresa. Creo que también hay que trabajar allí con la fidelización de nuestro trabajador, de nuestro empleado, para que realmente se sienta parte de la empresa y valore lo que la empresa está haciendo por él, que es capacitarlo. Exactamente. Y una de las maneras de saber, digamos, que también estoy haciendo esta retención de personal,
son los indicadores, que vendrían a ser la segunda herramienta que proponemos hoy, los indicadores dentro de la empresa, que son sistemas simples de medición de la actividad diaria, que yo puedo aplicar de la misma manera en distintas áreas. Por ejemplo, decir, bueno, cuántas facturas proceso por día, cuántos clientes atiendo por día, qué tan puntuales son nuestros clientes en el pago, las cuentas a 30 días se pagan a 30 días o se pagan a más, se pagan a menos. Y estos pequeños datos que yo puedo tomar haciendo una regla de 3, una suma, una planilla en una hoja de Excel, de forma muy sencilla y con muy poco costo, me dan a mí información de en qué puntos mis empleados tienen más debilidades, más dificultades, qué puntos les cuestan más y exactamente en qué sectores yo puedo reforzarlos para que ellos estén más a gusto dentro del área de trabajo. Bien, Fernando, estas 3 herramientas me parecen fundamentales, muy importantes. Además, el aporte también por demás interesante es el bajo costo de todas estas propuestas. Por allí a veces la capacitación podría costar un poquito más, pero sobre todo en el tema de la encuesta interna y en esta última que mencionaste, es posible, es decir, es posible ir mejorando día a día nuestro negocio, nuestra empresa, con creatividad. Exactamente, pues si yo aplico la creatividad a estas cosas, a este tipo de información que recibo, este feedback, yo de repente puedo otorgarle a un empleado que lleva años y conoce bien la línea de producción, como decíamos en el ejemplo, la posibilidad de capacitar a otros empleados. Entonces se reduce incluso más el costo de mejorar dentro de la empresa. Muy bien, Fernando, nos reencontramos el sábado que viene aquí en Empresa Creativa. Un abrazo. Hasta el próximo sábado, Sandra, Walter, que tengan buen fin de semana. Chao, igualmente. Luego. Hacemos otra pausa. Empresa Creativa. Te acercamos herramientas prácticas para mejorar el clima laboral de tu empresa. Te proponemos la creatividad como salida. Empresa Creativa. Un programa de Red 101 que piensa en empresas de Mendoza. La última pausa hicimos y ya nos queda poco de programa y como lo prometido es deuda, vamos a seguir hablando del leasing y obviamente si queda alguna cosa vamos a continuarla el sábado que viene, si te parece, Walter. Había quedado pendiente esta pregunta. ¿De qué manera o desde qué área una empresa puede utilizar el leasing de una manera provechosa? Y puede utilizarlo en un montonazo de áreas. Todos los bienes que están en el comercio pueden ser dados en leasing. Puede ser dado en leasing no solo un inmueble, un mueble, una máquina, un automóvil, sino que puede ser dado en leasing incluso bienes que son intangibles. Una marca, cualquier cosa que pueda ser comprada o vendida puede ser objeto de leasing. Y fíjate qué interesante con la legislación vigente, con el leasing automotor, por ejemplo. Nosotros tenemos un régimen de responsabilidad donde en un accidente de tránsito responde el dueño o guardián conjuntamente con el conductor de esa cosa riesgosa, que puede ser un automóvil o puede ser una máquina. En el caso del leasing, se ha sacado la responsabilidad del dueño. Acordate que el dueño es el dador del leasing. Sí. Y el que lo usa es el tomador. Entonces, ese dador, que era el dueño, quedaba respondiendo en el leasing automotor si tenía algún accidente. Ahora ya no. Ya no, desde esta ley que te menciono, que ha sido receptada en el Código Civil, ya no tiene responsabilidad. Y con respecto... Sí, no, perdón, seguí. No, con respecto a los inmuebles también es muy interesante. ¿Qué pasa en el inmueble? El inmueble no lo estás transfiriendo a el comprador, que sería el tomador, sino que el inmueble sigue siendo del dador. Por eso es que decíamos el sábado pasado que es una garantía autoliquidable. No tiene que el juez rematarle el inmueble como si fuera una hipoteca para que vuelva. Pero tiene un muy buen sistema de desalojo. ¿Cómo es este sistema de desalojo? Lo divide en 3. Si lo que ha pagado es menos de 1/3, le da un sistema de desalojo muy rápido. Lo emplaza en 5 días y en 5 días no paga, se pone al día o demuestra haber pagado y lo puede hacer una sola vez durante todo el leasing, lo ordena inmediatamente el lanzamiento. Si ha pagado entre 1/3 y
2/3 del valor del inmueble, entonces le va a dar un plazo más largo. Le va a dar 60 días y después los 5 días, igual que en el primer caso. Y si ha pagado más de 3/4 partes, le da incluso un plazo más largo. Pero en cualquiera de los casos, el desalojo es rápido. O sea que no hace falta rematar el inmueble porque el inmueble está a nombre del dador y el juicio de desalojo, que muchas veces demora tanto, en este caso tiene un procedimiento que es muy rápido. Si yo quiero, o alguno de los oyentes desea saber más de leasing, ¿hay algún lugar donde se ofrezca, así como tenés los clasificados en el diario, para alquilar o comprar viviendas? Porque no parece muy conocido el tema del leasing. Creo que también esto es una debilidad, porque creo que si hubiera más conocimiento se podría utilizar mucho más esta herramienta tan fantástica, sobre todo para los negocios, ¿no? Pero los dadores son los que tendrían que ofrecerlo, ¿no es cierto? Los bancos, es mucho mejor para ellos a lo mejor dar un leasing que hacer una hipoteca. Entonces tendrían que ofrecerlo. Incluso impositivamente, aunque no es el tema mío, tiene también una ventaja grande el leasing. ¿Por qué? Porque lo que vos vas pagando durante los cánones son un gasto. Y ese gasto lo vas sacando en impuesto a las ganancias. Ese bien no está a nombre tuyo, ese bien está a nombre de otro, o sea que no entra dentro del impuesto a los capitales. O sea que tiene muchas ventajas. Y suponete que el incumplimiento se da en un bien mueble, no se da en un inmueble, ¿no es cierto? Un bien mueble dado en leasing, deja de pagar el tomador del leasing. Le da 2 opciones al dador. Una opción es pedir en inmediato secuestro del bien, queda extinguido el contrato y se queda con el bien. Lo único que hace es ir a secuestrarlo. Y la otra opción es, a lo mejor no le conviene recuperarlo, porque a lo mejor es una computadora que ha perdido valor, lo que ha dado en leasing. Entonces le da la opción de exigir el cumplimiento y esperar a la terminación del contrato, demandar nada más que paguen los cánones. Yo creo que es una excelente ley, la ley de leasing, y que lamentablemente no se utiliza como se utiliza en otros países del mundo. Bien, tiene poca prensa, hay que darle más difusión. Lo vamos a hacer desde aquí porque es una oportunidad. Inclusive hoy comprar una vivienda para una pyme o un trabajador, una persona que tiene un sueldo promedio, no es tan fácil porque la verdad que están muy caras. Te hago una acotación más. Sí. Suponete que haces una hipoteca cuando vendés el inmueble o haces una prenda cuando vendés el automóvil. ¿Cuánto podés financiar? El monto que podés financiar nunca es superior a un 60-70% del valor. ¿Por qué? Porque para recuperar ese bien que has vendido y has puesto a nombre del comprador, vas a necesitar una ejecución judicial. Y esa ejecución judicial tiene un costo elevado. Entonces no podés dar más de un 70%, porque el 30% te lo va a consumir fácilmente la ejecución judicial. En cambio, si ese bien está dado en leasing, vos podrías dar el 100% del crédito, claro, porque no vas a necesitar ejecución judicial. Bueno, no tenemos más tiempo, tenemos que despedirnos, desearles a nuestros oyentes, como siempre, un excelente fin de semana, vos también que lo pases muy lindo. Y una Navidad, acordate que se nos aproxima la Navidad. Por supuesto, o sea, claro, que tengan razón. Una excelente Nochebuena y una feliz Navidad. Una feliz Navidad, que empiecen con un ánimo distinto a ver la semana para cuando nos reencontremos con ellos el sábado que viene. Así es, la Navidad para millones de personas en el mundo es muy significativa porque tiene que ver con una creencia, con una fe, y muchas otras personas la viven de otra manera, pero todos de una o de otra forma podemos disfrutar la Navidad junto a nuestra familia o amigos, así que el deseo de todo el equipo de Red 101, de Empresa Creativa, el mejor deseo, por supuesto, para que lo pasen muy, pero muy bien. ¡Feliz Navidad! Empresa Creativa, un programa de Red 101 que piensa en empresas de Mendoza. Sandra Domínguez y Walter Ton, los sábados, a partir de las 10:30.